En el podcast de hoy tocaremos un tema que a los cucuteños nos sacó canas verdes, producto al parecer de una empresa cuyo color es verde. Se nos fueron las luces cuando vimos los recibos y pues estas 7 personas hijas de Cúcuta nos hicimos preguntas para intentar contestarlas e informar a todos nuestros oyentes y compartir nuestras experiencias. Sin más preámbulos, hoy hablaremos de la escandalosa confusión de los costos de energía eléctrica en tiempos de pandemia. Como dice esa maravillosa banda de punk paisa, abro comillas, nadie, cierro comillas, aquí estamos y aquí seguimos viendo pasar esta vida de largo. Por supuesto, un día a la vez, un tema a la vez, como nos dice Michel, estos 7 cucuteños mortales que nos vamos derritiendo con el calor de la ciudad frontera, pero que a medida que nos fundimos, nos hacemos llamar Ciudad Futuro. Y pues comencemos. Es que es fastidioso ver cómo estamos inmersos en muchas complicaciones y lo del COVID como que se convirtió en un tema que fue obviamente trascendental y cómo también nos vemos afectados, digamos, independientemente de todo lo que estamos pasando, también de esta situación. Y cómo nosotros respondemos a eso es lo chistoso, ¿sí? No nos damos cuenta de la realidad del asunto y es como que a muchas personas les da igual, pero a los que realmente les afecta, que son los del común, entre comillas, los que realmente la suban todos los días para poder pagar, es lo que aquí venimos a decir, bueno, ¿qué toches pasó? Bueno, yo creo que vamos a dar un poco de contexto. Voy a contar una anécdota, ¿sí? Esa anécdota yo sé que ustedes la conocen, pero de pronto la gente que nos escucha no, y tiene que ver con nuestro, digamos, con el lugar en el cual nosotros nos conocimos, con el colegio, con el Sagrado Corazón, ¿no? Yo sé que ustedes se acordarán de un querido profesor llamado Jimmy Balseca, profesor de matemáticas, de cálculo, trigonometría en los últimos años de nuestra formación secundaria, que tenía una frase bellísima que decía cuando íbamos llegando, cuando acababa el descanso y íbamos llegando al salón, él decía, citaba los famosos refranes de la abuela, ¿no? Los refranes de la abuelita. Uno de esos, sí, nunca lo voy a olvidar, decía, llegan como las desgracias, de una en una. Y hasta antes de que pasara esta crisis del COVID, de la pandemia y todo lo que está sucediendo, yo creía fielmente en ese refrán, en ese dicho como un axioma, ¿no? Como una ley universal. Pero creo que Dios nos está demostrando es que para esta ocasión en Cúcuta todas las desgracias como que se están uniendo, todas las desgracias se están presentando en un mismo momento, en el mismo espacio además. No solamente tenemos el problema del COVID, no solamente tenemos los problemas heredados de años del régimen venezolano y los migrantes, sino que también tuvimos un problema atmosférico con la contaminación por diversos incendios. Ahora tenemos el problema de los altos costos y pues naturalmente problemas estructurales y tradicionales prácticamente como la informalidad, la cultura de la ilegalidad, ¿no? Entonces, sí es un poco preocupante, pero pues trataremos, ¿no? Trataremos de darle como una explicación verosímil a esto que está pasando y tratar de, pues, de que ojalá en el futuro las desgracias que vengan sigan llegando de una en una y no aquí todas apretujadas como en un cuello de botella. De acuerdo, Diego. Con respecto a esta desgracia de no tener de pronto las suficientes capacidades económicas, nuestras familias, estratos 1, 2, inclusive ya estratos 3, que se ven ahogados, ¿sí? Por falta de dinero. Ya ha comentado usted la cuestión de la ilegalidad, la informalidad. Somos una ciudad que más del 70% de la población depende de la informalidad, ¿no? Del día a día. Y pues se nos están acumulando las deudas, ¿cierto? Lo necesario para vivir, que son nuestros servicios públicos domiciliarios. Para poder combatir esta pandemia, sí o sí necesitamos el acceso al agua, sí o sí necesitamos el acceso a la energía, sí o sí necesitamos el acceso al gas, ¿sí? Para poder cocinar nuestros alimentos, demás. Pues bueno, yendo a algo muy escandaloso que en los últimos días
apareció, pues es esta tarifa tan exorbitante, tan alta. De hecho, haciendo un sondeo, es la tarifa más alta de la historia en Sense. La tarifa siempre ha venido en aumento, siempre. Lo que quiero decir es que las tarifas del 2011 pues, son menores a las tarifas del 2014 y así sucesivamente año tras año va creciendo por el hecho de que, bueno, yo soy ingeniero eléctrico, comprendo un poquito el sistema. La demanda de energía eléctrica ha aumentado, ¿cierto? Día a día somos más personas. Y la demanda aumenta. Como la demanda de energía aumenta, pues el sistema tiene que hacerse cada vez más robusto. Las empresas tienen que implementar nuevas medidas para poder cumplir con una calidad de servicio. Lamentablemente, quien da la cara en estos momentos, pues es la empresa y, digámoslo así, coloquialmente lleva el bulto, ¿sí? Porque es la primera entidad que pone la cara enfrente de los usuarios. Sí, y son los usuarios pueden ir a hablar con la empresa comercializadora, en este caso, pues Cúcuta Norte de Santander, estamos hablando de la empresa Sense, ¿sí? Y la gente, pues nosotros, cualquiera, se escandaliza si a usted le cobran y usted no sabe por qué le están cobrando, ¿cierto? O sea, paga diario, llega a casa y para cobrarle más de lo que usted se alborota. Entonces, de pronto, la falta de información acerca de qué es lo que se está cobrando en esa tarifa, ¿sí? Y pues para ello hay que entender cómo funciona el sistema de energía eléctrica, ¿sí? Nosotros estamos teniendo servicios por parte de todos los procesos que la energía eléctrica atraviesa antes de llegar a nuestros hogares. Entonces, el sistema conforma en lo siguiente. La energía eléctrica, nosotros, Colombia, el 82.16% de la energía en Colombia es totalmente hidráulica. Nosotros dependemos de recursos naturales como el agua, los embalses, las represas, las hidroeléctricas. Una producción 16% es de combustibles fósiles, estamos hablando de termoeléctricas, y un 1.14% que ha venido en aumento es de generación biomasa, eólica y solar. Viene ¿Sí? montadísimo, Michel, Alternativa. ¿no? Viene montadísimo con toda esa información. Pues 10 semestres no son regalados. O sea, digo, es como que bastante impactante ver que nosotros nos rescatamos por lo menos los recursos naturales y que los estamos independizando para que nos aprovechemos de ellos, ¿no? Sí, sin duda el impacto ambiental también va a tener repercusiones en estos costos, ¿sí? Y vamos a tocar un tema bastante interesante acerca de la tarifa y el impacto ambiental y el verano que estamos atravesando. Bueno, volviendo al sistema, cómo está conformado. Antes de llegar la energía eléctrica a nuestros hogares, primero se genera, ¿cierto? Entonces la generación se da en zonas rurales en donde hay mayor recursos naturales, como el agua, y la generación, pues, está bastante apartada de los cascos urbanos, entonces esa energía hay que transportarla, que es el proceso que se llama transmisión de energía. Y son muchos kilómetros de líneas de alta tensión, muchísimos kilómetros. Nosotros, acá en Norte de Santander, dependemos de Hidrosogamoso. Es una represa de la empresa Isagen, y esa energía proviene desde un brazo de la ESA, un ramal de la ESA, que esa es Electrificadora de Santander S.A. Llega a Toledo y de Toledo pasa a Pamplona y así va a alimentar a las subestaciones más importantes acá en Cúcuta, que es San Mateo y Belén, son las subestaciones más grandecitas. En todo ese proceso de generación, transmisión, Michel, llegar a una las pregunta. subestaciones. ¿Qué papel juega o jugaba la termoeléctrica de Norte de Santander en ese proceso estructural de producción de energía? Listo. La generación nosotros siempre vamos a depender de la hidro, ¿sí? Es mucho más económica y amigable con el medio ambiente. Las termoeléctricas en todo el país, y en especial hablando de la termotasajero aquí en Sens, están por disponibilidad, se les pagan por disponibilidad. En llegado caso de alguna contingencia, de que alguna línea de transmisión cayó, de que la generación hídrica no estuvo en capacidad para atender la demanda, se le solicita a las termos que se conecten al sistema e inyecten energía para poder atender la demanda y tener una calidad del servicio, ¿sí? Las termos no están conectadas el 100% del tiempo a el sistema. Están conectadas cuando se requieren. O sea, Y digamos en el como momento que en el
Perdón, o sea, digamos que estas energías lo único que hacen es dar lo que es, valga la redundancia, energía cuando se necesita. O sea, normalmente no se usa todo el tiempo, ¿cierto? No, no se usa todo el tiempo, están para contingencias. Es como una medida de emergencia en llegado caso de que llegue a haber alguna déficit para atender la demanda de energía eléctrica, ¿sí? De todos los usuarios, llámense industriales, comerciales o residenciales. Como el generador en la parte de atrás Mm. en la casa para cuando se va la luz. Exacto, exacto. Es una medida para poder continuar el servicio. Lo mismo pasa en los hospitales o en usuarios que necesitan una calidad del servicio bastante alta. Ellas tienen su fuente de generación aparte, en llegado caso de que llegue a caer el servicio, pues entonces se inyecta y se puede seguir continuando alimentar el establecimiento. Sí, lo mismo sucede con las termos. Se les paga por disponibilidad, pero ellas no están conectadas al sistema 100% del tiempo. ¿Listo? Entonces, después de la generación, transmisión, llega a las subestaciones. De las subestaciones, que son parte de las empresas distribuidoras o comercializadoras, ¿sí? En este caso SENS, pues pasa a los circuitos de distribución, que son los postes de alta tensión que nosotros vemos en nuestras calles, en nuestros barrios. De ahí pasan a un transformador y de ese transformador bajan una cometida o una línea hacia nuestras casas. Entonces, prácticamente imaginemos el proceso como si fuera el agua. Funciona tal cual, es un fluido. Tenemos el tanque y todo el conducto, pues, acarrea ciertos procesos. Entonces, nosotros estamos pidiendo servicios de generación, estamos teniendo servicios por parte de transmisión, estamos teniendo servicios desde su estación, desde la comercialización, desde la distribución. Y todos esos pequeños servicios que nosotros estamos adquiriendo, pues van incluidas en el costo unitario. ¿Quién se encarga de regular ese costo unitario? No son las empresas comercializadoras, llámese ESA, llámese EPM, llámese SENS, llámese la CHEC, cualquiera de esas empresas, no, ellas no se encargan de decir el precio es tanto. Quien se encarga es la CREG, Comisión de Regulación de Energía y Gas. Ellos dicen, bajo unos estudios, ¿sí? Tanto ambientales como analizando todo el sistema, ellos deciden qué costo se acarrió, va a acarrear cada uno de los procesos por los cuales pasó la energía eléctrica, ¿sí? Que fueron los que acabé de mencionar. Bien, entonces cuando José hacía el aporte de la cuestión ambiental, pues la generación se va a ver afectada por los cambios climáticos. ¿Por qué? Actualmente, de hecho, es un dato bastante importante para que lo tengamos en cuenta. Los embalses en el país están a menos del 50% de su capacidad. De hecho, el más crítico está al 33% de su capacidad. Entonces, los costos de generación se van a ver aumentados. ¿Por qué? Porque muy probablemente la generación hídrica no está en capacidad. Entonces, ¿quién va a estar en capacidad? La termo. Entonces, las termos pueden inyectar al sistema. Actualmente en SENS no ha sucedido. Tuve comunicación por razones de privacidad y de contratos y demás, no puedo mencionar su nombre, con un operador de red del centro de operación de SENS y me dijo que la termo no se ha conectado al sistema. Entonces nosotros seguimos dependiendo de ese embalse que está bastante perjudicado. De hecho, los costos de generación, hicimos un censo, más o menos una estadística para ver cada uno de esos costos cómo variaron. Y el costo de generación fue uno que tuvo grande impacto todo este año 2020. Tuvo un crecimiento progresivo de unos más o menos 20 pesos mes a mes. ¿Sí? Es decir, de enero a febrero subió más o menos unos 20 pesos, de enero a febrero subió unos 12 pesos, y así fue en aumento, debido a que al fuerte verano y a las sequías que está atravesando el país. ¿Sí? Y es algo que necesitamos tener en cuenta. ¿Listo? Así sucesivamente, pues también hicimos los respectivos análisis de cada una de esos costos que están inmersos desde del costo unitario de la tarifa. Y cabe bastante resaltar y cerraría hasta acá la contextualización y si tienen alguna pregunta la podemos atender e inclusive a nuestros oyentes, si tienen alguna duda, pues también les estaremos
leyendo sus opiniones, sus preguntas. Algo muy importante que vi que me pareció muy interesante fue los costos de pérdidas. Las pérdidas pueden ser pérdidas técnicas y pueden ser pérdidas no técnicas. Las pérdidas técnicas es debido a que por todo el trayecto puede que cierta parte de energía se pierda, ¿sí? Esos son técnicas. Y las pérdidas no técnicas son los fraudes y los robos. Es decir, un usuario cualquiera se está colgando a la red, ¿sí? Es decir, el medidor no está contando lo que ellos consumen. Se cuelgan, se roban, ¿sí? Entonces esas son las pérdidas no técnicas. Y tiene un aumento supremamente increíble porque el año pasado tuvo un comportamiento muy estable entre los 38 y 42 pesos. Siempre se mantuvo en ese rango de 38 y 42 pesos. Y de enero a febrero, que más o menos fue cuando empezó la pandemia, tuvo de 38 pesos, pasó a los 65 pesos. De 38 pesos pasó a 65, casi se duplica el precio del costo de pérdidas. Pregunté a una persona que también labora en el área de pérdidas de Sense y este incremento se puede deber probablemente al hecho de que la gente, ahorita que estamos en nuestras casas, aumentó porque probablemente los fraudes también aumentaron, ¿sí? La gente se está colgando y esa cantidad se la cobran a todos por igual. Así sea mi vecino quien se está colgando, no importa, a mí también me van a cobrar lo que el vecino se está colgando. Y hubo un aumento bastante brusco. Todas las tarifas normalmente se mueven en un comportamiento estable. Este tuvo un cambio bastante brusco. Y pues la invitación es para que ahorremos energía, para que distribuyamos mejor nuestro tiempo. La empresa comercializadora no es la rata, la ladrón, no, son empleados públicos como cualquier otros que están prestando un servicio. La tarifa depende de lo que diga la CREP, ¿sí? Lamentablemente, pues lleva el bulto. Y hay otros factores que también pueden ver perjudicada a la empresa. De hecho, uno de esos factores, ya que los menciono, es el hecho de que Centrales hay un plan de inversiones para poder mejorar en obras de mantenimiento, reposiciones de líneas y cantidad de inversiones en infraestructura. Entonces, pues para poder invertir en ello y poder mejorar la calidad del servicio, pues tienen que aumentar un poco la tarifa. Esas conversaciones para aumentar la tarifa venían desde el 2018 con la entrada de la CREP 015, la resolución CREP 015. En el cual los precios de mantenimiento, de líneas, de equipos, subieron tremendamente, ¿sí? Y ya se venía hablando 2018, 2019 para poder subir un poco la tarifa e implementar esas medidas de mantenimiento, que digamos así, muy de malas y una coincidencia, precisamente para la empresa cayó esa subida de la tarifa histórica, cayó precisamente en tiempos de cuarentena, en tiempos de pandemia, y pues ahorita los cucuteños nos estamos viendo ahorcados. Sí, surgen bastantes preguntas, por lo menos de mi parte, al menos tengo dos muy puntuales, y es donde hablamos, o yo desde mi ámbito lo puedo tomar de esa manera, ¿sí? Uno, el que usted diga entonces que cayó en esa época, nos estaríamos omitiendo el hecho de que esto hubiese pasado sin tener que haber pasado por una pandemia. O sea, esa es como mi pregunta puntual. ¿Y por qué lo pregunto? Porque pudiésemos haber estado en una situación así, nos hubiésemos estado quejando, pero como dice también Alejandro, como que todas las desgracias llegaron, pero de matracazo, o sea, nos vimos enfocados en que nos afectó realmente. Entonces, sí quisiera saber si algo así pudiese haber pasado, independientemente de que hubiese pasado una pandemia, no, porque usted contextualiza un poco con respecto a que, bueno, porque todas las personas estamos en la casa, porque sí, porque estamos consumiendo más de lo normal y porque otras personas están colgando. Entonces, ahí pues sí me gustaría de pronto saber si nos vemos afectados en una situación así más adelante o cómo sería en un caso en el que no tuviésemos una pandemia de por medio. La subida de la tarifa sí estaba propuesta para estos meses. De hecho, la empresa había tomado medidas para sensibilizar a los usuarios
con campañas como Sense de Visita, en los cuales los empleados iban a las casas de la gente, a los barrios, y les explicaba a la gente cómo era que se les estaba cobrando, incentivarlos al ahorro. Sí o sí se iba a aumentar la tarifa, y ya se había hablado 2 años desde el 2018, para implementar en esas medidas de mantenimiento. ¿Sí? Ya se había hablado, ya estaba totalmente acordado. Y pues nadie se esperaba que la pandemia fuera tan fuerte ni que fuera a durar tanto. De hecho, la empresa ha tomado unas medidas con respecto a estas situaciones. De hecho, pues acá tenemos las palabras del señor gerente de Centrales Eléctricas de Norte de Santander, José Miguel González Ocampo. En el marco de esta emergencia, como CENS, hemos venido tomando diferentes medidas para ayudar a las familias de nuestra región, principalmente aquellas que hoy más lo necesitan. Como ustedes saben, hace cerca de un mes tomamos la decisión de no suspender el servicio de energía a ninguna familia que no pudiera hacer el pago de su factura. 2. Iniciamos el proceso de reconexión a los usuarios que tenían suspendido el servicio, y a hoy llevamos más de 2.500 que cuentan nuevamente con la energía en sus hogares. 3. Suspendimos los intereses de mora y congelamos las cuotas de financiación de los créditos que tenían las familias con nosotros. Estas medidas han estado alineadas a disposiciones del gobierno nacional, y las que le voy a contar a continuación también tienen decretos reglamentarios tanto del Ministerio de Minas como disposiciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, donde nos han habilitado, por ejemplo, para congelar la tarifa de energía, y por eso tomamos la decisión de hacerlo por 4 meses, donde vamos a tener un costo del kilovatio estable de los meses de abril a julio. 2. Lanzamos también las líneas de financiación para los estratos 1 y 2 con tasa del 0% hasta el consumo de subsistencia, y llevado a 36 meses, con 2 meses de periodos de gracia. Igualmente para los estratos 3 y 4 van a tener 24 meses a una tasa muy cercana a la inflación, que va a ser una tasa realmente muy baja y muy competitiva. Y a los estratos 5 y 6, al sector empresarial, tenemos igualmente unas tasas que van a ser muy beneficiosas para los periodos después de la emergencia. Igualmente para las familias de estrato 1 y 2 que paguen oportunamente el servicio de energía, tendrán un descuento del 10% por pronto pago. Como CENS, seguimos con todo el compromiso operando el sistema, que ha venido comportándose de una forma muy adecuada, y seguimos evaluando de la mano de las administraciones municipal, departamental y el gobierno nacional en más medidas que nos permitan a todos salir de la mejor manera de esta coyuntura. Bueno, yo entiendo algo que, pues hasta el momento, creo yo que la información que se había extendido más como una suerte de explicación de lo que estaba pasando, es que este tiempo de sequía en el que los embalses están tan bajos, por una reglamentación, ¿verdad? Hacía que el costo de la electricidad, digamos, comparándosela bien a la hidro, no sé exactamente cómo funciona ese proceso, pero digamos que ese proceso de transacción de la electricidad aumentaba el costo, ¿verdad? Pero ahora entiendo, creo, es que por medio de la resolución de la CREC se establecen unas inversiones, y para poder hacer esas inversiones, entonces, lo que se hace es modificar la tarifa para los usuarios, ¿cierto? Yo tengo una pregunta. Sí, nadie esperaba que estuviese pasando esto, esto de la cuarentena, esto del COVID, naturalmente. Colombia en estos momentos pues tiene una condición especial, ¿no? Hay un estado de emergencia decretado, y esto faculta a que el Ministerio Público pues tome ciertas decisiones. Yo me pregunto si no es válido y si no es posible que, en vista de lo que está ocurriendo, se suspendiera o se hicieran algunas modificaciones a esa resolución. Yo no soy abogado, ¿cierto? No sé si eso sea viable. Yo
pensaría que el hecho de que hoy Colombia esté en este estado de emergencia, pues lo que busca es precisamente legitimar que este tipo de cosas se hagan en beneficio de la comunidad, ¿sí? Y al menos postergar unos meses ese proceso de aumento en las tarifas para que tras que no hay ningún tipo de pago por parte de los entes municipales o departamentales o nacionales a al consumo de servicios públicos, pues al menos que no aumentara, que es lo que estamos viendo. No sé si Michel puede responder a esa pregunta. Sí, la deuda va a estar, la deuda se va a acumular. Ningún ente gubernamental está autorizado para poder ir a dar declaraciones de que se va a atender, ¿no? De hecho, pues como lo mencionaba el gerente, pues tomaron ciertas medidas. Ahorita pues vamos a analizar cada una de ellas. Y con respecto a que los entes gubernamentales tomen acciones, pues usted mismo lo decía en el podcast pasado, ¿no? Es algo de voluntad política. Pues ahí sí el llamado de atención vendría siendo para esas entidades. De hecho, tenemos ejemplos a nivel internacional en el cual sí han tomado medidas favorables para la población. Entonces, le doy la palabra a mi compañero Felipe Esteban para que nos ponga un poquito más en contexto al respecto y podamos contestar la pregunta de una mejor manera. Bueno, sí. Con respecto a lo que dijo el gerente de centrales eléctricas, los primeros 3 puntos, los cuales son no suspender el servicio, reconexión a usuarios y suspensión de intereses de mora y congelación, cuotas de financiamiento de créditos, esos 3 básicamente fueron dichos por el gobierno y sí o sí, así les guste o no, tienen que cumplirlos, ¿sí? Por el otro lado, el otro punto que tocó fue la congelación de la tarifa de energía. Eso está muy bien porque si usted se pone a pensar, debido a tanta sequía, probablemente la tarifa al kilovatio hora siguiera subiendo, siguiera subiendo y siguiera subiendo. Entonces, es bueno que para este tipo de pandemia se haya congelado, pero desafortunadamente llegó en el punto más alto de la historia de centrales eléctricas. Ahora, para la financiación de los estratos 1, 2, 3, 4 y 5, 6, me parece una buena medida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todos vamos a pagar lo que consumimos. Eso sí, tarde que temprano lo vamos a hacer. Ahora, para el descuento de las familias de los estratos 1 y 2 que paguen a tiempo, se les hace un 10%. Me parece bien, pero me parece que deberían incentivarlos con un porcentaje mayor para que la gente pueda querer ir a pagar este servicio. Si comparamos lo que están haciendo las otras empresas de los departamentos o de las ciudades del país, más o menos siguen los mismos lineamientos, ¿sí? Pero entonces yo me pregunto, ¿el gobierno nacional pudo hacer algo mejor para ayudar a todos los ciudadanos? Un artículo publicado en CNN en español el 25 de marzo del 2020, en el cual trataba lo que estaba haciendo cada país latinoamericano. Algunos estaban tomando medidas, otros no. Pero yo quiero destacar estos 2. El Salvador. El Salvador suspendió por 3 meses el pago de todos los servicios públicos, incluye el de la energía. Y Panamá redujo el costo de la energía entre un 30 y 50%. Ahora, lo que está haciendo Centrales Eléctricas del Norte de Santander es, Centrales aporta 900 millones para preparar hospitales públicos en la región y ayudas humanitarias para la atención del COVID-19. Los que se van a ver beneficiados son el Hospital Erasmus Meos de la ciudad de Cúcuta, centros hospitalarios de Pamplona, Tibú, Ocaña y Aguachica en el Cesar, y también a través del programa del Banco de Alimentos de la Diócesis de Cúcuta se entregarán 5.000 mercados. Esto lo podemos apreciar en las páginas oficiales de Centrales Eléctricas. A mí sí realmente me surge una duda, o sea, digamos, frente al postergar o no la situación del consumo, porque como dice Felipe, yo estoy de acuerdo en decir, bueno, tenemos que pagar, ¿sí?, directamente lo que estamos consumiendo, pero realmente, digamos, de primera mano, y el protagonista acá va a ser el consumidor. El consumidor se ve beneficiado, sí, hasta cierto punto donde realmente digan, bueno, le damos el 10%, sea poco o mucho, la verdad la gente no se esmerará por ir a pagar el recibo más temprano porque
esto también se resuelve en que la persona no puede ir a laborar, así que una cosa por la otra, ¿sí? Yo sí quisiera saber, como de primera mano, si realmente las decisiones que tomaron los otros países realmente sí benefician a los usuarios. Hasta ese punto lo entiendo, pero los que se ven afectados, como lo son los empresarios y eso, que de alguna u otra manera también sostienen los países, ellos se ven beneficiados porque no se pague o se postergue 3 meses, digamos, no se haga ese pago durante 3 meses, porque ahí sí me preocupa un poco porque, digamos, no todo el tiempo todos vamos a salir ganando, ¿vale? Pero en este caso nos damos cuenta que aquí los que estamos ganando son los consumidores, pero no sé hasta qué punto la inversión que hagan esos empresarios si les sirva o no. Sí, de hecho, pues el pueblo va a perder muchísimo más con respecto a El Salvador, que decidió pues subsidiar durante estos 3 meses todos esos servicios públicos domiciliarios. De una u otra forma, se va a tener que endeudar a nivel externo, ¿sí? Va a tener y es cosa que leí, que ellos realmente pidieron un préstamo al Banco Mundial para poder acarrear esos costos de esos 3 meses de esos servicios públicos domiciliarios, que después de esos 3 meses, mejor dicho, van a tener que subir impuestos y demás para poder acarrear esa deuda. Fue una de las medidas del país. Con respecto a la pregunta de Diego, pues vuelvo y reitero y voy a rescatar mucho esas palabras que usted dio. Es voluntad política, es voluntad política. A ver, bueno, yo lo primero que quiero decir es que los empresarios se pueden ir al cuerno por un rato, ¿sí? Que van a tener pérdidas, van a tener pérdidas. El capitalismo keynesiano se la pasa rescatando bancos y se la pasa rescatando a la larga a todos esos empresarios, pero el que pasa hambre no es el empresario, eso se los puedo asegurar. Y la economía, pues sí, es muy real y es muy material, pero igual la economía es un problema y es un asunto de todos. Yo no le daría prioridad tanto a los empresarios. Pero eso abre una pregunta muy importante, José, y es la siguiente. No sé si me la pueda responder Michel o Pipe, y es que en qué medida se distribuye el sector privado y público en Colombia con respecto a la producción de energía. Con respecto al caso de Bukele en El Salvador, pues el caso es que se suspende el cobro, pero igual se va a diferir en cuotas de no sé cuánto tiempo el pago para los ciudadanos de El Salvador, no es que les vayan a pagar tampoco los servicios. Y básicamente esa fue la propuesta que inicialmente en las primeras semanas de cuarentena tuvieron varios alcaldes de Colombia, pero pues en ese tire y jale, en ese tire y afloje con el presidente, pues todo quedó como en nada, ¿no? O bueno, o en lo que estamos ahorita, que son algunas medidas, pues son como paños de agua tibia, pero bueno, listo. A mí sí me parece, y quiero traer a colación otro punto para la discusión, ustedes me dirán qué piensan, es que, a ver, Cúcuta no se puede pensar como se piensan las soluciones en Bogotá ni en Medellín, ¿sí? Hace años que en Cúcuta tenemos una de las tasas de desempleo más altas del país y persiste, o sea, viento en popa en la punta, allá está siempre Cúcuta peleándose ese primer lugar. Eso por un lado. Por otro lado, la tasa de informalidad es del 70%. Y eso no es poca cosa, eso es mucho y habla de, digamos, de muchas otras problemáticas o explica muchas otras problemáticas de la ciudad, ¿verdad? Y en virtud de estas condiciones particulares, para Cúcuta, creo que fue comenzando este año o terminando el año pasado, se consolidó una propuesta del presidente Iván Duque, que era convertir a Cúcuta en esa famosa CESE, con C, la primera con C, la segunda con S, que eran las zonas especiales y sociales económicas, ¿sí? Yo digo, ¿no? Esta condición especial también no debería, pues, darnos como región, pues, condiciones especiales o a la larga ser una CESE va a terminar en ser una zona franca para empresarios que pues se van a terminar haciendo lo de siempre, ¿no? Enriquecerse, pero estructuralmente no aportan a la ciudad de Cúcuta, tampoco a la transformación cultural, no, y qué pena satanizarlos a los señores allá, pero es que la clase empresarial en Colombia tampoco es que se ayude mucho a ella misma, ¿no? Pues ahí está Avianca pidiendo un montón de subsidios, ahí está el Grupo Aval recibiendo también subsidios,
pero a nosotros se nos niegan una cantidad de cosas, pero no, pobrecitos los señores empresarios. Con respecto a los usuarios, pues cada uno sí tiene a nivel eléctrico cómo se les va a cobrar la tarifa, sí tienen sus distinciones, ¿sí? De hecho, por estratos o por tipo de usuario. Entonces, podemos tener usuarios residenciales, podemos tener usuarios comerciales y podemos tener usuarios industriales. Cada uno tiene una tarifa y cada uno tiene un descuento, un subsidio. ¿Sí? De hecho, por estratos, el subsidio de los estratos 1 es del 50% de la tarifa, siempre y cuando no nos pasemos de, un, de una tarifa subsistencial, de un consumo subsistencial, es la palabra, perdón. Estamos a menos de 1000 metros de nivel del mar, o sea, una zona de calor. Nuestro subsidio, nuestro consumo subsistencial es de 173 kilovatios hora. Nosotros, si consumimos menos de esos 173 kilovatios hora, nos hacen el subsidio. Pero si consumimos más de esos 173, es decir, si consumimos 180, solo nos subsidian los 173 y los otros 7 vatios sí los cobran a la tarifa completa. Eso para el estratos 1, el 50%. Para el estrato 2 es del 40%, para el estrato 2 del 15%. El estrato 4 no recibe subsidio, el estrato 5 y el estrato 6 aporta un 20% de su tarifa, es decir, si un ejemplo, el consumo del estrato 5 fue de 100,000 pesos, ellos aportan 20,000 pesos para poder atender los subsidios de los estratos 1, 2 y 3. ¿Sí? Esa es la diferenciación que se hace en cuanto a tipos de usuarios y subsidios y los aportes que hacen los usuarios más altos. De inclusive los industriales también tienen ese cargo, ¿sí? De subsidiar, de dar un aporte para poder subsidiar estratos 1 y 2. Ahora también salió una nueva medida por parte de la empresa que es de usted como usuario comercial, como estrato 5, como estrato 6 o como usuario comercial, dar un abono voluntario, ¿sí? Así se llamó, va a partir de este mes, si usted desea dar el aporte, para los industriales son de 15,000 pesos y si usted desea donar más, lo puede hacer. Entonces, esa es como la diferenciación en cuanto a tipos de usuarios, en cuanto a estratos, en cómo se maneja la tarifa y en los cobros. Sí, pero uno ha visto en las noticias que en la parte del sector industrial hay algunas que no han trabajado ni un solo día durante esta cuarentena y el recibo les ha llegado igual o más. Bastante sospechoso esa parte. De hecho, para los industriales o comerciales que no han abierto sus instalaciones, tienen que, ahí en la tarifa no, en el recibo se cobra también lo que es el aseo urbano, ¿sí? Entonces, si usted es usuario comercial, es usuario industrial y no está haciendo uso de ese servicio, puede llamar al 018 414 115 y comunicarse de que por favor le suspendan y no le cobren esa tarifa, ese porcentaje por la basura. Ahora, con respecto a que les está llegando igual o más alto, ahí sí tendrían que hablar directamente con la empresa comercializadora, hacer alguna inspección de su instalación eléctrica, si tiene algún tipo de fuga o algo así por el cual se está filtrando la energía. Eso sí es bastante raro, pero como tal, tendrían es que hablar directamente con la empresa comercializadora y se les agranda el chico realmente. Yo quiero contar una anécdota chiquitica que de pronto nos da un poco la imagen de cómo se piensa centrales eléctricas a sus usuarios o de cómo, por efecto de cómo nos comportamos como ciudadanos, centrales se puede ver forzada a pensarse a los usuarios, ¿sí? Quisiera darle el beneficio de la duda a centrales, por decirlo así, ¿no? Y esto lo digo debido a lo que nos cuenta Pipe sobre aquellas personas pues no han abierto sus negocios en este tiempo y aún así les llegan unos recibos altos, ¿no?
Y es que cuando mi hermana y yo salimos de nuestra casa familiar, cuando salimos de Cúcuta, hubo cambios significativos en el consumo de electricidad. Mi papá y mi mamá ya no usaban la misma electricidad y dejaron de usar servicios que los que lo usábamos eran mi hermana y yo. ¿Qué pasó? A los pocos meses llegó Centrales Eléctricas a revisar el contador porque hubo una disminución en el consumo de energía muy drástico. Entonces, ellos lo que pensaban era que nos estábamos colgando. Se llevaron el contador para hacerle no sé, una indagación, un proceso forense, me imagino, para ver si era que lo habíamos modificado, alterado, cualquier cosa. Listo, lo trajeron, lo volvieron a instalar, se dieron cuenta de que no habíamos hecho nada. Pasaron unos meses y volvieron a repetir el mismo procedimiento. Y creo que eso habla un poco bien de los cucuteños y la cultura que tenemos, o bien de los escrúpulos de la misma empresa con respecto a cómo ve a sus usuarios y cómo trata a sus usuarios. O sea, está acostumbrada a que se consuma cierta cantidad. Si se consume menos de esa cantidad, entonces ya tenemos que pensar más del usuario. No podemos pensar hipotéticamente acá hablando, ¿no? Que de pronto es una familia que se piensa formas diferentes de relacionarse con el medio ambiente, o qué sé yo, o que pues son personas que no consumen casi que nada de luz. No sé, pues es simplemente una reflexión que dejo ahí y que creo que viene al caso. Sí, por parte de la empresa puede que sea bastante desconfianza, que desconfíen de los usuarios. De hecho, el índice de pérdidas en Norte de Santander es altico, y en parte haciendo un censo y pues yendo a buscar dónde hay mayor cantidad de pérdidas no técnicas, estamos hablando de fraudes, sobre todo por la zona de Tibú, el Catatumbo. Son zonas en las que hay muchísimos indicadores de pérdida, y eso hace que para toda Norte de Santander aumente esa tarifa. Eso por estoy hablando de que hace 5 o 6 años que demostró ese comportamiento. Sin embargo, pues sí, es como que genera desconfianza, ¿no? No es digamos, un buen trato. Y eso ha sucedido. De hecho, por ejemplo, ahorita en la corporación en la que yo trabajo, actualmente no están laborando, y llegaron a decir, bueno, mire, es que vemos que de pronto ustedes modificaron, tal, tuvieron la duda, además, y en esas me llamaron, me dijeron, venga, mire, ingeniero, está pasando esto, que me van a quitar el contador y que me van a colocar otro, que porque tal. Cuando sucede eso, el contratista debe informarle al dueño del local, del hogar, que tenga presente a un técnico, o bueno, un ingeniero, alguien que esté en capacidad, para poder corroborar de que el medidor está modificado, está dañado, y poderlo retirar. ¿Sí? Ese es el debido procedimiento, pero se saltan ese procedimiento, cosa que no debería suceder. Y ahí sí un punto bueno que lo haya tocado, Diego. Es necesario que nosotros también miremos otro punto de vista, que son los usuarios, ¿cierto? Ya vimos las medidas por parte de la empresa. Le doy la palabra a nuestro compañero Cristian para que nos dé un poquito más de información acerca de cómo los usuarios están acarreando estos costos. Primeramente, hoy quiero enviarle un saludo muy grato a todos nuestros receptores y sobre todo a cada cucuteño que nos está escuchando en este momento. Diría que mucho antes de que todo el mundo estuviera unido luchando contra una pandemia, cada ciudadano de esta difícil pero amañadora ciudad ya combatía con problemas bastante graves, como la inseguridad, la corrupción, la migración de venezolanos, la desigualdad social y la crisis económica. Si nos ponemos a pensar, este virus es solo una raya más para el tigre. Cúcuta es tierra de personas aguerridas, echadas para adelante y que sin importar la situación saben cómo solucionar y salir de todo. Así que hoy, mediante un sondeo social realizado en redes sociales, me di a la tarea de saber en qué andaba cada cucuteño para cargar los costos del servicio de energía, y las respuestas fueron contundentes. Actualmente, la población de estrato medio bajo sigue arriesgándose en las calles cumpliendo con su trabajo día a día, atreviéndose a apostar no solo la vida de él, sino la de todas las personas del hogar. Muchos otros están empezando con una campaña de ahorro drástico,
pocas luces prendidas, poca televisión y pocos videojuegos, ya que la finalidad es economizar a toda costa el consumo. Otros se arriesgan como domiciliarios independientes, quiere decir sin empresa y por ende sin ninguna credencial para trabajar. Otros a trabajos poco convencionales que hacen parte del famoso rebusque, como la venta de helados artesanales, venta de hielo, venta de pasteles y de diferentes artículos que se venden día a día. A todo esto y la verdad como conclusión, daré un SOS por esta ciudad, un bello territorio golpeado por todas partes, una villa que aguanta, pero que dice a gritos basta ya, basta de malos gobernantes, basta de inseguridad, basta de ser una de las ciudades más violentas del país. Basta de migración venezolana descontrolada, basta de la crisis económica y basta de tantos problemas que nos abordan a todos. Jamás, pero jamás olvidar que en este majestuoso departamento es la vida por la gloria y la gloria por la patria. Creo haber estado atento a todo lo que llevamos hablando y me parece que no me contestaron la pregunta de en qué proporción se divide el sector público y privado en Colombia la producción de energía. La manera de dividirse, de pronto le entendí y quise darles respuesta con la cuestión de que cada uno de los usuarios se discriminan, ¿sí? Por estratos y por tipo de usuarios, sean Ok, residenciales, industriales o es que se comerciales. entendió entonces mal la pregunta. Yo lo que quiero decir Ah, vale. lo que quiero preguntar es, en Colombia, por ejemplo, el sector energético tiene 60% de participación del Estado y 40% del sector privado, ¿sí? Por decir algo. O por ejemplo, EPM representa el 40% de la producción de energía. EPM es una empresa pública, es municipal o departamental. Bueno, creo que es municipal. El resto, el 60%, se distribuye de la siguiente manera. Isagen, que ahora es privado y representa el tanto por ciento del mercado. Es más o menos esa mi pregunta realmente, no es sobre los usuarios ni los subsidios. Con respecto a la privatización de empresas, ¿cuáles son públicas y cuáles son privadas? Sí, más o menos qué proporción del mercado, digamos, pertenece a las empresas privadas, a la inversión privada y cuál es a la pública, porque eso también nos permite a nosotros responder a preguntas como el Estado está en capacidad de, porque si por lo menos el Estado no tiene, digamos, más de un 51% del control de la industria energética del país, pues entonces naturalmente le va a quedar de para arriba poder darle solución a los problemas que se presenten en este sector, aunque pues el Estado está en su potestad de intervenir, ¿no? Y de tomar las medidas que sean necesarias. Pero si es mayor, pues le quedaría un poco más fácil poder tomar medidas y poder presionar en juntas directivas o pues a nivel corporativo medidas que favorezcan a los usuarios. Es en ese sentido en que yo quiero hacer la pregunta. O sea, por ese, digamos, porque nos permitiría saber y pensar eso. Sí, con respecto a ese dato, no sabría decirle a ciencia cierta con cifras exactas, ¿sí? Cómo se lleva a cabo esa repartición de sectores público y privado en el sector energético. Si bien es cierto que las empresas públicas se han venido privatizando, que hay ventas de centrales de generación súper importantes, como por ejemplo Isagen hace 2 años, que en el gobierno de Santos, que yo no entiendo la justificación para vender una fuente de generación para construir vías 4G, o sea, eso me parece bastante descabellado. Pero para nadie es un secreto de que todas esas empresas se han venido privatizando y favoreciendo ciertos intereses personales, políticos y económicos que no favorecen a la población y pueden tener un factor muy importante en el aporte que usted nos menciona sobre si el Estado puede tener, puede echar mano, puede tener autoridad sobre esos recursos y así pues favorecer disminuir la tarifa y favorecer a los usuarios. Entonces realmente ese dato lo desconozco, pero para nadie es una mentira que es increíble el manejo de las empresas públicas, cómo se están llevando a cabo y realmente triste. Bueno, pues vamos a generar preguntas abiertas
para que nuestros oyentes les quede, digamos, un poco la inquietud, pero que hayan quedado claros con respecto a, bueno, cómo está pasando esta situación y cómo nos vemos realmente afectados, ¿listo? Digamos como que generemos conclusiones en donde hablemos de medidas, en donde hablemos de lo que realmente tenemos que hacer nosotros como usuarios para poder generar un ambiente mucho más saludable, entre comillas, con respecto hasta a esta situación, porque yo en mi concepto todo se ve afectado por todo. Entonces, casi que aquí podemos hablar de, sí, podemos hablar de otros temas como lo haríamos en este caso la política o cómo el medio ambiente se ve afectado o cómo nosotros como usuarios y el consumo diario se ve afectado. Entonces, verlo más como por qué podemos hacer, qué tenemos o qué nos hace falta para poder generar, digamos, esta, esta omisión un poco de que el tema no sea tan contundente y no nos afecte tanto. Yo quiero abrir una urna virtual y tiene que ver, bueno, yo quisiera arrojar esta pregunta. O no nos colgamos, o no se cuelga nadie, o nos colgamos todos. Y yo voy por la última. Todos nos colgamos, digan amén, por favor. No, Amén. mentiras, mentiras. Amén. Ay, parce, se me olvidó lo que iba a decir. Creo que si lo vemos desde una perspectiva, ahorita todos estamos colgados realmente, ¿sí? O sea, todos los usuarios somos personas que estamos colgados a un sistema, que en este caso pues es el de centrales, ¿no? Actualmente las medidas que nosotros podemos tomar desde nuestras casas, pues es motivarnos al ahorro, ¿sí? Dejar de utilizar bombillos incandescentes, empezar a utilizar iluminación LED, bombillos ahorradores, implementar nuestros tiempos del día, no tanto en las tecnologías, sino incentivarlos para hacer otras actividades como ejercicio, juegos de mesa, disminuir el consumo en lo posible. La tarifa, de hecho, un dato muy interesante consultando los reportes de la CREP y teniendo en cuenta una de las medidas de la empresa Sense en congelar la tarifa desde el mes de febrero, 196.46 pesos kilovatio hora. De hecho, para el mes de marzo, que ya nos llegó el queridísimo recibo, según la CREP, la tarifa era de 629.26 pesos. O sea, si 596 fue la más alta de la historia, ahora 629.26 pesos. Quiere decir que aumentó que 34, 35, 35 pesos. Mientras la variación por lo general siempre era de 10 pesos, sube 10, baja 5 pesos, al siguiente mes sube 17, luego baja 8, o sea, siempre va a ser creciente, pero en una variación controlada, ¿sí? De un rango de entre 5, menos 5 y 15 pesos. Ahora que suba 30 y pico de pesos, pues es bastante, bastante impactante. Aunque pues teniendo en cuenta la medida de congelamiento, pues no nos están cobrando esos 629.26 pesos, nos están cobrando la misma tarifa de febrero de 595.46 pesos. Entonces, pues la invitación es esa, de hecho las campañas de la empresa es esa, invitarlos a consumir menos, a ser más conscientes de lo que le estamos pidiendo al sistema. Pensar en el bolsillo y a pensar en diferentes medidas también para economizar el consumo de energía. Yo me caracterizo por siempre buscarle la quinta pata a la mesa. Entonces, y no, yo estoy completamente de acuerdo con que los seres humanos tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo y encontrar, por supuesto, también nuevas formas de producir energía, pues de que sean más amigables con el medio ambiente, ¿no? Y yo entiendo que en la casa podemos hacer ejercicios para buscar ahorrar energía, pero ahorita me parece un poco contraproducente plantearlo por lo siguiente, ¿no? Y repito, es que yo le busco la quinta pata al gato y a la mesa y a todo. Eso es el fastidioso del Es que, grupo que siempre tiene algo que decir. que siempre hay algo que no me gusta, que me hace ruido. Y es que a mí me parece inhumano hasta cierto punto pedirle a un cucuteño que ahora tiene que estar encerrado en su casa que apague el ventilador, o aquellos que tienen el privilegio de tener un aire acondicionado que apague el aire acondicionado. Porque es que, digamos, si yo tengo que hacer algo fuera de mi casa, si yo estoy fuera de mi casa, no sé, 12 horas al día, pues muy probablemente en esas horas el consumo de mi casa se reduzca. Pero ahora estoy en mi casa con un clima que en promedio la sensación térmica está sobre los 30 y pues venga, yo tengo que airearme, ¿no? No todos tienen patio, ni todas las actividades de la casa se pueden hacer en el patio.
Y si estoy promoviendo el teletrabajo no se mueve con una polea, ¿cierto? Ni tampoco ni con un sistema hidráulico. La gasolina de ese sistema de teletrabajo, de telestudio, es la electricidad. Entonces, en ese momento cambiamos el ACPM de la buseta, del carro, de la moto, por electricidad y la necesitamos, ¿cierto? Entonces, las alternativas para disminuir el gasto de energía creo que se reducen, porque en otras épocas nosotros diríamos, no, pues no dejar de conectado el cargador del celular, pero es porque probablemente ahora el celular lo estamos usando más que nunca. Y lo mismo todos los electrodomésticos de casa. Entonces, no sé, yo dejaría también eso ahí como en el tintero. La solución yo la veo más es a mediano y largo plazo, ¿no? A pensarnos un sistema que sea más sostenible, a pensarnos de qué manera, digamos, no digo que tenga que ser completamente estatal la producción de energía, pero sí creo que debe haber una autonomía del Estado con respecto a lo que son recursos estratégicos, ¿no? Y el recurso estratégico es la energía, es el agua y son, pues, en primera medida todos los servicios públicos. Sí, claro, como dice Diego, tiene razón y por lo menos en mi caso ha sido muy complicado ahorrar energía. ¿En qué sentido? Mi hermana y yo estamos estudiando en una universidad. Entonces, lo que implica tener los computadores conectados y adicional es que mi computador tiene dañada la batería, entonces todo el tiempo tiene que estar conectado. Mi mamá también trabaja, hace teletrabajo, entonces son 3 equipos, casi 6, 7 horas prendidas y es demasiado complicado en ese momento. Ahora súmele el calor, a tratar de ahorrar energía. Y la otra sería, sí, irnos más por la parte de las energías renovables, la energía solar, aprovechar con paneles, generar energía fotovoltaica, energía de la biomasa, ¿sí? Y dejar a un lado poco a poco las termos, que en realidad son las más caras en comparación a una hidroeléctrica o una generadora termosolar. Yo de pronto le quería era preguntar a Hamilton qué medidas han tomado en sus casas, en su hogar, qué ha escuchado de pronto allá por Atalaya, en su sector, sus vecinos, qué han dicho del voz a voz, si cómo les ha afectado. Eso de pronto podría ser un aporte para el podcast. Bueno, pues principalmente acá en mi casa, pues desde que se enteraron de que evidentemente se hubo una alza en el recibo, pues se tomaron medidas como el disminuir el tiempo del ventilador, no encenderlo tanto o no ver tanta televisión por cierto tiempo, o sea, reducir todo eso que se usaba mucho, pues para lograr bajar, ¿no? La tarifa como tal, pues porque la situación pues no es la mejor económicamente, pues ni en mi casa ni en la mayoría de muchos hogares, entonces es una medida que se acoge, pero la verdad el recibo llegó como hace 3 días a mi casa y a pesar de que lo hicimos durante unos 10 días, en lo personal no siento que haya habido una disminución en el recibo, solo como de 100 pesos, o sea, estoy siendo totalmente sincero, entonces hubo un cierto inconformismo porque a pesar de que se tomó las medidas en mi casa, no se vio reflejado en el recibo, que era lo que se esperaba, ¿no? Entonces ahí es donde viene otra vez todo lo que ha nombrado usted, Michelle, y lo que pues ha explicado a lo largo del podcast. Y todos los vecinos están como en una total duda porque pues no saben ni conocen a profundidad este tema de cómo se alzó el costo de energía. Entonces todos están inconformes y muy preocupados de que suben, adoptan medidas como la que se tomó en mi casa y aún así no disminuye pues el recibo como tal, entonces están preocupados y pues la zona de Atalaya por lo general es una zona de bajos estratos, ¿no? Desde el nivel 0, que están las invasiones muy, muy adentro, hasta el máximo, hasta el nivel 3. Entonces es crítico que lleguen los recibos iguales o muy costosos, aún así adoptando medidas. Y pues también es cierto de que para esas zonas donde hay invasiones y demás, pues hay mucha gente pues que se cuelga del servicio porque claramente no tienen cómo pagarlo, porque son personas que viven del día a día y muchas no tienen ni trabajo. Sí, la situación es difícil, va a ser difícil para todos.
todos vamos a tener que perder un poco. Nosotros como usuarios seremos los principales afectados. Es difícil, sí, va a ser complejo. Sin embargo, pues esperemos que toda esta situación mejore, que la pandemia se le pueda tener algún tipo de control, volver a la normalidad, volver a tener nuestra vida y poder acarrear todos estos costos. Sin embargo, pues es necesario que el gobierno se pronuncie y también ayude a la población, porque realmente encontrarle una forma positiva a todo esto, como yo dije, cuando usted le cobra y no sabe por qué, pues se alza de manera brusca. Y es lo que yo quería de pronto darles a entender el día de hoy, ¿sí? Al respecto con las tarifas, como tal el empleado de Sense no es el culpable, la empresa tampoco es, ¿sí? Ella obedece unas órdenes por parte del gobierno que impone las tarifas. Entonces el llamado es para el gobierno, ¿sí? Que empecemos a hacernos cargo de eso, porque si va a seguir y la deuda va a aumentar, pues va a llegar un punto en que todo esto va a colapsar. A mí me parece que Hamilton cierra con algo muy importante y es una duda, ¿no? Y es, o sea, ya que plantea ese tema digamos, de la posibilidad de la gente del acceso al servicio público, ¿no? Y es, yo creo que un tema que tendremos que tratar más adelante, sin duda, y es sobre si, por ejemplo, el acceso al agua, el acceso a la energía eléctrica, el acceso hoy día al Internet, pues debe considerarse un servicio o debe considerarse como un derecho. Listo, entonces ya a modo de conclusión, realmente debería ser un derecho porque es indispensable para la vida y más en estos momentos que estamos priorizando la salud por encima de la educación, por encima del trabajo, por encima de otros factores que son importantes para nuestro diario vivir. También deberíamos considerar todo eso, el acceso a la energía como un derecho más que como un impuesto o como una obligación. Entonces, pues, sensibilizar un poco a las entidades públicas y gubernamentales. Estamos aquí, hoy alzamos nuestra voz, esperamos poderles aportar en algo y no lo sabremos hasta el momento en el que este podcast llegue a sus oídos. Sin más que decirles, agradezco todo el tiempo que estuvimos aquí compartiendo y que les haya servido esta información. Ey, espera, pero todavía no te vayas. Recuerda que falta algo muy importante y es nuestra cuota artística y cultural, ¿vale? Hoy les traemos a un rapero que desde las baldosas del Parque de la Canasta y los pasillos de la Universidad de Pamplona en la Facultad de Salud, pues ha alegrado mucho el oído de la gente de la escena hip hop de Cúcuta. Él es Candres y nos trae en esta oportunidad una canción sobre resistencia. Esto es Estudiante Latino. Mejor riqueza que el conocimiento, defenderlo duro, hacerlo con argumento. La educación tiene un solo mandamiento: luchar por su calidad y su sustento, ya que son tantos los ademanes que se pegan como parásitos y como imanes. Yo como la mane sigo en pie de lucha, de Cúcuta a mano, para todo aquel que escucha, porque es mucha la potencia de este proyectil que no se compara con tu fusil. Nos unimos toda la población civil, con capucha o sin capucha, en lucha estudiantil que se representa, que se incrementa, que dijimos no a la ley 30, que no la pedimos para que sea un hecho, más bien la exigimos porque es nuestro derecho, porque es nuestro derecho. ¿Por qué? Porque es nuestro derecho, porque es nuestro derecho,
Cosecho el camino, camino derecho, vas hecho el instante culmino. Ya no más palabras, ya queremos hechos. Soy un estudiante, estudiante latino. Cosecho el camino, camino derecho, vas hecho el instante culmino. Ya no más palabras, ya queremos hechos. Soy un estudiante, estudiante y latino. Cuando combino las realidades, invierte más a cárceles que a universidades. De las tristes verdades de mi nación, invierten en castigo y no en formación. Varios estudiantes se encontraban movilizándose cuando de manera violenta fueron agredidos por la fuerza pública. Esta fórmula está obsoleta. Si Foucault estuviese vivo les escupiría en su jeta. Mientras la guerra tiene avionetas, la educación cojea y no tiene para muletas. Por eso yo milito en mi aura. Candre rapea lo que el pueblo habla, pa' que libertad, pa' tenerla en una jaula. Todas las calles serán nuestras aulas. Todas las calles serán nuestras aulas. Mango Beats. Cosecho el camino, camino derecho, vas hecho el instante culmino. Ya no más palabras, ya queremos hechos. Soy un estudiante, estudiante. Cosecho el camino, camino derecho, vas hecho el instante culmino. Ya no más palabras, ya queremos hechos. Soy un estudiante, estudiante latino. Estudiante latino. Es el Candres, estudiante latino. Mango Beats, estudiante latino. Desde La Guardia, estudiante latino. La UP, es la UNES, Cúcuta, Colombia. 2000 siempre. Es la lucha. Faltan muchos más recursos para la educación en el país, pero que este gobierno está comprometido con aumentar la financiación de la educación. La reputa madre, qué desorden. Vamos, my presidente, pues. Vamos, votemos por ese muchacho. Ay, eso tiene que salir en el blooper. Está soñando, Bueno, me listo. está preocupando que Ahí yo va. me siento como un vago, no sé. Ahí va.